Muy bien, queridos hermanos y hermanas, me alegra saludarles a ustedes. Deseo que Dios les bendiga abundantemente. Feliz Día de la Bandera para aquí en Argentina. Bendecido día para todos. Feliz inicio de semana laboral. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite vivir. Creo que es una maravillosa oportunidad de darle gracias a Dios por la vida. Estuve presente en los funerales de nuestro hermano y compañero de seminario, el chico Francisco, que Dios le llamó al descanso. Y aunque es una situación muy, muy triste, realmente muy lamentable, él apenas tenía 20 años y Dios lo llamó al descanso. Era un chico con mucho amor por Jesús, un chico muy comprometido con la obra. Teníamos mucha esperanza de que fuera un líder de mucha bendición para la iglesia, pero como reflexionamos estos días, Dios tiene siempre otros planes. Así es que lo único que les pido, hermanos, es que sigamos orando por Samuel, su papá, este, eh, y por Juan Pablo, su cuñado. Ellos siguen siendo alumnos del seminario y bueno, seguramente va a ser difícil para ellos continuar el estudio hasta que se recuperen, pero vamos a confiar en Dios de que puedan hacerlo. Así es que quiero iniciar esta clase orando a Dios, hermanos. Les pido que nos unamos en oración por esta familia para que Dios les traiga consuelo, para que traiga consuelo a la iglesia y que bueno, aunque hay cosas que uno no entiende, Dios siempre es sabio, siempre es perfecto. Eh, Así que bueno, les invito a orar. Vamos a orar. Padre, en esta preciosa tarde, te damos gracias porque nos has dado el don de la vida, porque aún nos permites estar con nuestros seres queridos y amar ah, y amarlos a ellos. Pero, Señor, hoy una familia se duele profundamente porque en tus planes y en tu soberanía estaba el haber llamado al descanso a tu hijo Francisco. Y aun cuando para nosotros, Dios, es una gran pérdida porque vos sabés que teníamos grandes planes para él, pero tus planes siempre serán mejores, Señor. Y hoy él ya descansa en la promesa de la resurrección, pero hoy sus padres, su familia, necesitarán de ti. Como compañeros suyos que fuimos en este seminario, oramos a ti, Padre, para que les bendigas, para que les acompañes, para que consueles sus corazones y para que en estos días que vendrán, Señor, que serán los días más difíciles, más complicados en su vida, Jesús, camines a su lado y les des luz y esperanza. Este seminario se duele profundamente, Señor, por esta pérdida, pero seguimos confiando en ti y creemos que tú sigues siendo el Dios de, de todos nosotros y por eso te pedimos por su familia. Danos fuerza para que sigamos los que seguimos en el seminario, Señor, honrándote, disfrutando cada día, porque uno nunca sabe, papá, lo que tú has deparado para cada uno de nosotros. Así es que ayúdanos a disfrutar esto que estamos viviendo y a honrar la memoria de los que han partido, Señor, alumnos de este seminario. Y la mejor manera es que podamos ejercer un ministerio conforme a tu corazón. Te damos gracias, ponemos esta clase en tus manos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar la clase y para iniciar la clase me gustaría hacer un repaso de lo que vimos en la clase pasada. Así que si alguien quiere abrir su micrófono y compartirnos qué es lo que vimos en la clase pasada. ¿Qué recuerdan de la clase pasada?
Buenas tardes a todos. Bueno, tuvimos Hola, viendo Dina. la clase pasada sobre los profetas carismáticos que habían empezado a partir de Josué hasta tiempo antes de la monarquía o hasta la monarquía. Ahí más o menos era esa la época, que se lo llamaba videntes también. Y ellos hacían, se les decía carismáticos porque hacían acciones sobrenaturales. Y bueno, viendo la lectura de los Reyes, sobre todo Eliseo, hacía muchísimas cosas. Bueno, comparto esto y yo lo voy a ayudar a mis compañeros. Gracias, Dina. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, no entendí mucho lo que decía nuestra hermana Dina, pero cuando hablabas de los profetas carismáticos, pues yo me había quedado pensando quiénes eran. Habías comentado que obviamente en los primeros tiempos se les consideraba a los videntes y a los jueces, ¿no? Y se numeraban, por ejemplo, a algunos jueces, bueno, o a los jueces que conocemos, Barak, Débora, Samson, todos ellos. Y bueno, que estos no eran más que personas con un espíritu más, más alto, que eran capaces de hacer cosas diferentes a las normales, ¿no? Y bueno, ya de lo que medio entendí algo comentaba Dina, pues era en el tiempo de la monarquía quienes se les consideraba, y eran los funcionarios reales, ¿no? Y bueno, ahí hay unos nombres raros que la verdad no tendría que leerlos para recordar todos. El primero que recuerdo, yo creo que es fácil, Samuel, y de ahí, bueno, vienen unos que tienen nombres medios extraños. Bueno, de los que poco he leído, al menos yo. Y bueno, después hablaste un poco sobre los primeros grandes profetas, que eran Elías y Eliseo. Bueno, la información era demasiada, así que no. Habría que recapitular un poco respecto de ellos. Solo sé que eran o se les conocía como los profetas del yavismo, y bueno, ellos hablaban o entablaban fuertes luchas en favor de Yahvé o de Jehová. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más quiere completar la información que ya tanto Dina como Bere han planteado? Recordemos, queridos hermanos, que estamos en lo que es la visión panorámica e irnos familiarizando con estos términos: vidente, profeta, visionario, hombre de Dios, que vendrían a ser las denominaciones que se le dan a estos personajes. Recordemos que el movimiento profético, ¿no?, ha ido evolucionando. Tan es así que cuando nos encontramos en el siglo de oro del profetismo, los eventos carismáticos prácticamente han desaparecido y volverán a reaparecer en el gran profeta del Nuevo Testamento superior a Moisés, que será Jesús. Y, y, y vemos entonces, hermanos, cómo la importancia que tienen estos personajes, su forma de interpretar el mensaje de Dios y transmitirlo, constituyó uno de los eventos más sobresalientes de la teología bíblica, ¿no? Y por eso, como les decía yo en la clase pasada, el Antiguo Testamento se interpreta a la luz del gran legislador, ¿no? Aunque también influye una figura muy fuerte que es el profeta Elías, pero evidentemente Elías es un profeta norteño, ¿no? Y Moisés ocupará un lugar mucho más importante en la tradición judía porque él realmente es el gran libertador. Entonces, la ley a la cual se le atribuye a Moisés se le dará este sentido profético. Por eso es que hay mucho
mucho de este movimiento desparramado en los libros de los jueces, en los libros de la monarquía, en los libros históricos y evidentemente los libros proféticos. Y entonces dijimos que Jesús vendrá a ser el segundo Moisés, superior a él, y que evidentemente en él se interpretará también este movimiento profético, ¿no? Y Jesús desarrollará estos rasgos, tal es así que la samaritana lo confundirá con un profeta. Incluso cuando Jesús le pregunta a sus discípulos en la región de Cesarea o Cesarea, ¿cómo es la pronunciación? Cesarea. En la región de Cesarea de Filipos, los discípulos le preguntan, ¿quién dicen la gente que yo soy? Y evidentemente hay un gran sentido, hermanos, en el auditorio del Nuevo Testamento. Hay una gran impronta en relación al profetismo. Porque con quien relacionan a Jesús es con los profetas, ¿no? Elías, Jeremías o cualquier otro profeta de la antigüedad. Entonces, es muy importante que entendamos, hermanos, que este sentimiento o este movimiento profético y esta intención profética permeará y nos dará muchas pistas hermenéuticas para poder interpretar algunos pasajes que serán muy importantes en cuanto a la revelación de Dios. Bueno, entonces por eso hicimos en esta primera etapa, vimos de manera muy general, vamos a tener una clase sobre Elías y Eliseo, los dos grandes profetas del norte, acompañados evidentemente de Amós y de Oseas, pero también vamos a ver en clase a estos profetas que casi nosotros no conocemos, ¿no? Los profetas de Jeroboam, de Roboam, los profetas de David, que eran profetas muy cercanos a la corte real, ¿no? Al rey. Los vamos a ver cuando veamos algunos profetas. Ahora entonces, hermanos, vamos a mirar solo de manera, porque esta clase estos minutos que voy a tomar era realmente de la clase pasada, pero se nos fue el tiempo, porque quería cerrar con un panorama muy pequeñito, muy sintetizado, diríamos, pero que nos va a permitir a nosotros dar una idea más o menos general de los libros que llevan el nombre, por así decirlo, ¿no? Como el personaje principal de ese libro, ¿no? Y entonces vamos a ver a estos profetas a los cuales se les recogieron estos oráculos y se les dio el nombre de estos profetas. Recuerden que no sucede lo mismo con Elías o Eliseo, por ejemplo. No tenemos el libro del profeta Eliseo, no tenemos el libro del profeta Natán, no tenemos el libro del profeta Gad, no tenemos el libro del profeta Elías, pero sí tenemos el libro del profeta Amós, Joel y los que conocemos, ¿ok? Entonces voy a compartir esta información que nos permitirá a nosotros, hermanos, nos permitirá ubicar un poquitito en la línea de tiempo. Ya expliqué en la clase pasada que depende del autor que ustedes consulten, será las fechas que se les dará a cada uno de los libros. Yo estoy siguiendo la información de Javier Picasa y con base en esto, lo que vamos a plantear es lo siguiente. Nosotros nos quedamos en la clase pasada con esto que eran los profetas carismáticos del siglo XIII al siglo IX antes de Cristo, ¿ok? Bueno, después nosotros vamos a tener, hermanos, los profetas escritores, ya diríamos, a esta segunda etapa, ¿no? Diríamos, la primera fueron los profetas carismáticos, en esta segunda etapa se le llamarán los profetas escritores y serán aquellos que ejercerán sus vocaciones proféticas antes de los exilios, ¿no? Tanto del reino del norte como del reino del sur, porque hubo dos exilios realmente para Israel, ¿no? Uno hacia Asiria
y el otro hacia Babilonia. Ajá, el más importante que tenemos es el de Babilonia. Entonces, siguiendo un poco esta línea de tiempo, y en el cual muchos autores concuerdan en estas fechas, otros van a diferenciarse, y que evidentemente, hermanos, tendrán razones para plantearse cada una de las posturas, ¿no? Vamos a ver que el primero de ellos, al que tenemos con mucho mayor antigüedad, diríamos, ya cuando veamos el libro en su dimensión, vamos a conocer las distintas posturas, pero este profeta, hermanos, ejerce un ministerio del 780 al 740 antes de Cristo, que es el profeta Amós. Amós es en esta definición que estoy manejando en clase, significa carga o peso. Y es el primer profeta cuyos oráculos o cuyos mensajes se conservan en el texto sagrado. Porque serán los primeros mensajes que se darán en una línea también muy marcada de Elías y de Eliseo, porque recuerden que Amós estará profetizando en Israel. En Israel. Y algo característico que vamos a mirar y disfrutar en estos oráculos del profeta Amós es que él va a insistir de una manera muy interesante en aspectos que ya hemos venido marcando en clase. Va a insistir sobre la justicia social. Evidentemente, hermanos, como miraremos, se habían agravado profundas desigualdades sociales entre el pueblo. Y eso orillaba a que las acciones del pueblo pudiesen ellos pues aprovecharse o oprimir a un sector de la población, que evidentemente vamos a ver aquí a un profeta que se separará de la corte real y realmente estará en una actitud más cercana al pueblo. Entonces va a insistir, ya veremos los oráculos y las graves denuncias éticas que hace el profeta Amós sobre Israel. Y sobre todo, hermanos, él ya empezará a anunciar la caída de estos reinos, tanto de Israel como de Judá. En eso, a grandes rasgos, estaremos observando el libro de Amós. Luego, planteamos el libro de Oseas, hermanos, Oseas del 740 al 725, y él significa el nombre salvación o salvado, ya que va a vincular su experiencia personal. Vamos a ver algunas de las acciones simbólicas y no sabemos si esto fue realmente simbólico. Algunos autores plantean que fue un simbolismo, otros realmente plantean que se hizo de manera literal o histórica, ¿no? Cuando él recibe a una esposa adúltera, ¿no? Ve y llama a la prostituta, que eso fue lo que le dijo el Señor al profeta Oseas. Evidentemente, esta acción que hace el profeta tiene profundas implicaciones, tanto personales. El profeta se siente pues realmente desafiado no solo a recibir a una mujer cuyo testimonio, cuya historia, ¿no? Evidentemente era altamente reprobable, a ojos del pueblo como adúltera. No solo el desafío del profeta era recibirla, sino tenía que amarla. Eso es algo muy interesante por estos personajes, si usted me permite la expresión, fuera de serie, se ven desafiados a hacer acciones que, al menos en el caso del profeta Oseas, puede sonar que va en contra de su voluntad. ¿Cómo amar a alguien a la cual, no sé, social, familiar, emocionalmente es difícil amar, ¿no? Sin embargo,
esta acción que hace el profeta es una acción que trata de revelar la relación de Dios con el pueblo. Entonces, el profeta tiene que amar verdaderamente a esta mujer, porque si no, entonces el amor de Dios, la acción que tiene que ver con el amor de Dios, pues sería falso, sería ilusorio y eso no puede suceder nunca, ¿no? Dios siempre, su amor será genuino, auténtico. Y entonces, obvio que el profeta tuvo que haber desarrollado sentimientos profundos de amor, ¿no? Y de pertenencia a esta mujer que evidentemente, no sé, no era ah, aceptada, ¿no? Entonces, sí, Doris. Según los escritos que estuve leyendo, dice que era una mujer muy hermosa, por lo que tenía la característica de prostituirse, pero dice que era una mujer bonita, según la historia. Bueno, seguramente tuvo que haber sido linda. Seguramente tuvo que haber sido linda para que al menos Oseas pudiese enamorarse, pero más allá de la belleza física, ¿no? Que evidentemente esa belleza no tendría que ver nada con el pueblo, más era el desarrollar estos sentidos de afecto genuinos, sinceros, auténticos, ¿no? Porque este será el ejemplo que Dios usará y le dirá a Dios a través de Oseas al pueblo. Dios también te perdona, ¿no? Te recibe y te ama. Y entonces Dios dice, ustedes son como la mujer de Oseas, adúlteros, porque se han prostituido con otros dioses. Ajá. Se han vuelto en pos de dioses ajenos. Es re interesante estas acciones que aparecen en el libro de Oseas, ¿no? Desconcertantes a nuestra ortodoxia occidental, ¿no? Que esto no cabría en nuestros pensamientos. Es muy interesante cómo estas formas en que Dios elige para transmitir su mensaje, los profetas no objetan, ¿no? Los profetas no ponen excusas, los profetas simplemente obedecen, ¿no? En el caso de Oseas, él obedeció y así es como se formulan sus oráculos. Bien, en el caso del profeta Miqueas, hermanos, al menos la gran mayoría de eruditos no concuerdan en la fecha en que este profeta ejerció su ministerio profético y bueno, lo encierran alrededor del siglo VIII antes de Cristo. Y Miqueas significa ¿quién como Yahvé? ¿Quién como Yahvé? Ese es el significado del profeta Miqueas. Y es muy interesante, hermanos, esta profecía o estos oráculos de Miqueas, porque en primer lugar, fíjense cómo los distintos trasfondos que tienen los profetas en cuanto a sus formaciones son distintos y muy diferentes, ¿no? Vemos entonces a un profeta como Miqueas, campesino, su formación ha sido en el campo, con los animales, ¿no? No sucederá lo mismo con Isaías, por ejemplo. Isaías será un profeta muy cercano a las élites sociales, ¿no? Y entonces lo que vamos a encontrar aquí con Miqueas es que de acuerdo a su impronta, a su propia personalidad de desarrollo en cuanto a los factores ambientales que lo rodearon, va a vincular una fuerte conciencia social, muy en línea del profeta Amós, ¿no? Muy en línea del profeta Amós. Y vamos a encontrar terribles denuncias que hará el profeta Miqueas en función de lo que estaba sucediendo entre el pueblo, ¿no? Y vamos a mirar también que los oráculos del profeta irán en el descubrimiento de la soberanía de Dios y establecerá por encima de la idolatría de los dioses falsos un solo Dios verdadero. Ajá, un solo Dios verdadero. Y esto irá mucho en línea del profeta Oseas y del profeta Isaías, que evidentemente defenderán el yavismo como una forma única y exclusiva de fe.
No, el Dios de Israel es el Dios fuerte, celoso, Y esta expresión de la alianza estará muy reflejada en los oráculos, en este caso del profeta Miqueas, y encontraremos varias resonancias de esta personalidad de Dios, ¿no? Es fuerte, pero también celoso, muy celoso. Y encontraremos estos atributos principalmente en Oseas y muy desarrollados con el profeta Isaías. Estamos hablando de los profetas preexílicos. Ajá. Y ahora tenemos nosotros los siguientes profetas. Vamos a encontrar al Isaías histórico, ¿no? Que se va a situar entre el año 760 al 690. Y quienes han propuesto estas tres tradiciones que aparecen en un solo libro nuestro, ¿no? En un solo libro nuestro, van a interpretar que de los capítulos 1 al capítulo 39 serán escritos por el profeta histórico, por el profeta de carne y hueso, diríamos, el que tenía el nombre de Isaías. Y se le llamará el primer Isaías, ¿no? Muchos eruditos bíblicos le pondrán ese nombre, Isaías primero, primer Isaías, Isaías histórico. Y evidentemente estos oráculos del profeta histórico van a ser desarrollados del capítulo 1 al capítulo 39. No lo voy a confundir, pero vamos a ver que entre estos capítulos va a haber un par de capítulos en línea apocalíptica sí, en línea apocalíptica dentro de estos capítulos. Pero bueno, eso lo vamos a ver cuando nos profundicemos más en el libro. ¿Qué significa Isaías? Bueno, significa salvación de Yahvé, salvación de Jehová. Y él, a diferencia del profeta Miqueas, su influencia, su impronta, y se dejará de ver en sus oráculos. Ustedes mirarán los oráculos y evidentemente en algunos serán más preponderantes los términos campesinos, ¿no? El arado, los bueyes, las yuntas, ¿no? Y en otros lados habrá simbolismo muchos más elevados, ¿no? Principalmente relacionados con los palacios reales. Este es el caso que vamos a encontrar del profeta Isaías. Él fue un funcionario de la corte, además un portador de un mensaje radical de gracia y juicio por parte de Dios. Este profeta estará también profetizando no solo principalmente en el reino del sur, estará bajo la influencia o bajo el reinado principalmente de 3 reyes, pero seguramente que con el que más va a encontrar oposición a su ministerio, y tan es así que se dice que fue este rey, el rey Manasés, quien lo manda a matar, aserrándolo, partiéndolo en 2, quien el profeta, en una larga tradición profética, estamos hablando de 30, 40 años de acción profética. Es decir, esta vocación que encontramos en el Isaías histórico es de muchos años y hay oráculos que evidentemente no se escriben en un solo momento, sino se van a escribir en función de los reyes que están en el trono, se van a escribir en función de las circunstancias que están pasando, pero en cualquiera de estos casos, el pronunciamiento de Isaías irá en función de que el pueblo se vuelva a Jehová. Si no lo hace, el juicio de Dios caerá profundamente y absolutamente y sin tardanza sobre el pueblo judío. Y entonces, este será un gran profeta, un profeta muy importante para la tradición del movimiento profético. Incluso encontraremos en estos libros de Isaías, ¿no? En el primero, segundo y tercer Isaías, los oráculos mesiánicos más sobresalientes.
Será en este libro donde encontremos los oráculos que nos hablen acerca del Mesías. Y entonces, este profeta del capítulo 1 al capítulo 39 pondrá de relieve la trascendencia de Dios, el Dios que no puede ser encerrado ni en la corte real ni en el templo de Jerusalén. Será un profeta que, al igual que Amós, solo que ahora en la línea del Reino del Sur, hablará nuevamente sobre las graves denuncias respecto de las desigualdades sociales que existían en el pueblo. Y, como dijimos, uno de los grandes, como es una de las grandes cosas que diferencian al profeta de Dios de los demás profetas de las otras naciones, es que estos profetas desarrollarán una alta ética de Dios, los altos valores de Dios referidos a su santidad y referidos a su justicia. Y eso lo vamos a ver cuando desarrollemos estos capítulos. Luego, hermanos, tenemos en esta línea de preexílicos que se ubica al profeta Nahum entre el 668 y 654, su acción profética. Y se dice que el nombre de Nahum significa consolación. Al igual que Miqueas, es un profeta rural, ¿no? Un profeta del sur, es un profeta que sus oráculos resonarán principalmente en Judea, en el reino del sur. Y algo muy interesante, hermanos, es que él va a evocar, él va a recordar, él va a hacer una interesante, va a traer al presente del reino del sur la caída de Nínive, ¿no es cierto? Y va a decir que Nínive, la capital de Asiria, esta nación o esta potencia, los asirios, fueron los que ocasionaron la destrucción del reino del norte, y lo presentará como una ciudad opresora que se eleva amenazantemente. Y va a ser una interesante mensaje en relación a advertir al pueblo de Israel, al pueblo judío, advertirles que no pueden pensar que la suerte que corrió el reino del norte no pueda hacer lo mismo con el reino del sur. Solo que aquí va a haber un triunfo de Dios al destruir o al profetizar que esa ciudad perversa, terriblemente perversa, una ciudad terriblemente criminal, pecadora, derramadora de sangre, ¿no? Será destruida. Y como vamos a ver más adelante, Jonás nos planteará una perspectiva diferente de lo que significa Nínive. Luego, hermanos, siguiendo esta línea cronológica, tenemos al profeta Sofonías, que estará básicamente entre el 640 y 609, ¿no? Antes de Cristo. Y Sofonías significa Yahvé ha protegido, ¿no? Jehová ha protegido. Y los oráculos que va a pronunciar Elías los va a hacer en contra de las naciones enemigas que están rodeando a Judá y principalmente que están en contra de la ciudad santa, en contra de Jerusalén. Entonces hablaremos mucho de lo que son los edomitas, que es una ciudad muy, muy nombrada en los textos proféticos. Edom tendrá un papel preponderante en muchos de los oráculos proféticos. Ya vamos a ver qué pueblo era este que fue tan importante para los profetas, y lo mencionan de manera reiterada, y hay muchas profecías en contra de Edom. Y vamos a encontrar estos rasgos o estos vestigios de oráculos contra las naciones enemigas de Judá, ¿no? A través del profeta Sofonías. Seguimos estando en los profetas escritores preexílicos de estos siglos, y tenemos ahora dos profetas más
que en este caso sería el profeta Habacuc. Habacuc desarrollará su ministerio profético entre el 610 y el 605 antes de Cristo. Habacuc significa abrazado, el que abraza, y miraremos en este oráculo o en estos oráculos del profeta Habacuc en el cual se va a oponer a la opresión de los injustos, porque con eso abrirá su mensaje y le pregunta a Dios: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo permitirás que el injusto, el impío, ¿no?, prevalezca sobre el pobre? ¿Hasta cuándo? Y entonces va a oponer, va a haber una grave denuncia sobre las injusticias también que existen en el pueblo. Y uno de los aspectos fundamentales que tendrá este oráculo, hermanos, es que va a invitar a los judíos a tener una confianza en Dios. Y vamos a encontrar aquí esta frase que resonará, esta frase profética resonará en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, ¿no? Solo que en una versión diferente. Porque nosotros vamos a encontrar que en el libro de Habacuc dirá: el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Y dando a entender que serán las acciones del pueblo, que serán las actitudes del pueblo, que serán las formas en que el pueblo se conduzca, en el cual ellos podrán encontrar la salvación. Pablo citará esta expresión del profeta Habacuc, solo que lo hará en la situación contraria y dirá que no es la fe del el cristiano, no es la fe del gentil lo que le salva, sino la fe en Jesús quien lo salva. No serán las acciones ni las buenas obras de los justos lo que permitirá que ellos sean salvos, sino realmente será Jesús, la fe en Jesús, quien nos hará salvo. Pero será una interesante cita del profeta Habacuc en función de la fe y de la justicia. Esta palabra justo será algo que Pablo tomará en su teología, tanto en Romanos como en Gálatas, para explicarnos quién es el justo, ¿no? ¿Quién es el justo? Entonces, fíjense cómo, como les decía anteriormente, los mensajes proféticos permean toda la Biblia, ¿no? Permean toda la teología paulina, toda la teología de los evangelios. Y bueno, finalmente, hermanos, tenemos en este periodo, insisto, el profeta Jeremías es un profeta antes de que el pueblo de Israel el pueblo judío sea llevado a Babilonia. Él empieza su labor profética entre el 650 y 585. Y Jeremías significa exaltado por Yahvé, exaltado por Jehová. En tiempos del rey, él profetiza, él es realmente gran parte de su vocación profética, ¿no? Inicia en tiempos del profeta Josías, este gran reformador religioso que ya hemos hablado sobre él, y apoyará de una manera firme y decisiva la reforma yavista que emprenderá el rey Josías. Y sobre todo, hermanos, será un profeta que anunciará la restauración del conjunto de Israel. Este es uno de los profetas, hermanos, que dejará hacer sentir su voz en la teología del Nuevo Testamento. Porque Jeremías es de los profetas que él cree que el reino del sur y el reino del norte en algún momento serán restaurados y volverán a ser un solo pueblo. Volverán a ser una sola nación como lo fueron en el pacto con Dios en la alianza. Entonces, este profeta, hermanos, tendrá en sí mismo un sentimiento muy profundo y por eso es que encontraremos profecías que hablarán sobre Israel y sobre Judá. Cuando para esta fecha, cuando predica o cuando proclama su mensaje Jeremías, el reino del norte ya no existía más.
ya tenía siglo y medio más o menos, ¿no? De que había desaparecido